Todos los martes a las 8 de la noche estamos teniendo nuestro tiempo de oración. Te invitamos a que te unas con nosotros en un tiempo de intercesión por las peticiones que cada uno de nosotros tiene. Mujer, te esperamos este viernes 8 de octubre a las 7 de la noche en la reunión Conectadas, un espacio diseñado especialmente para ti. Encuentra el link para unirte a la reunión a través de nuestra página web www.cbibucaramanga.com. El día 31 de octubre estaremos compartiendo un tiempo de vigilia desde las 8 hasta las 10 de la noche. No faltes. Entre semana, a las 7 de la noche, te invitamos a que te unas con nosotros en un clamor por Colombia. Es un espacio en el que intercederemos por el futuro de nuestra nación. Si deseas obtener más información acerca de nuestras actividades, escríbenos a través de nuestro número de WhatsApp 316-875-7837. Somos Centro Bíblico. Hola iglesia, espero que te encuentres muy bien, espero que estés súper bien, que hayas tenido una buena semana y creemos en que vamos a tener una mejor semana, una semana bendecida, una semana en la cual vamos a estar retados por la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Te motivo a que puedas participar de estos tiempos con nosotros, no solamente de los espacios de los domingos, sino cada uno de los eventos que tenemos entre la semana, oración, martes de oración, clamor por Colombia, los midweek. Te invitamos a que seas partícipe de todo esto y no solamente puedas compartir con nosotros el último día de la semana o el primer día de la semana, el domingo, sino que entre semana también podamos estar en contactos como una sola familia. Sabes, estamos agradecidos de poder tener nuestra reunión virtual y estamos aún más agradecidos de saber de que muy pronto vamos a tener todas nuestras reuniones, tanto presenciales como virtuales. Vamos a estar 100% presencial como 100% virtual también. Así que estamos súper agradecidos con Dios por todo esto. Sabes, antes de iniciar con nuestra reunión virtual, antes de llegar a la palabra, antes de motivarte para que adoremos juntos, quiero darte un pequeño anuncio. Y es que este 30 de octubre vamos a tener nuestro movimiento Love Me. ¿Sabes? Es un movimiento que nació en el corazón de los pastores, en el cual el Señor puso una carga por los niños que ahorita mismo están pasando por ciertas dificultades, que sin de pronto ser culpa de ellos están pasando por cosas duras, y queremos llevarles el amor de Cristo a ellos a través de juguetes, a través de actividades con ellos, a través de regalitos, a través de ropa tal vez. Y sabes que hay dos opciones por las cuales tú puedes participar en este movimiento. Una es ser un voluntario, acompañarnos este 30 de octubre a donde están estos niños y poder compartir con ellos. O también puedes donar algo a estos niños. Puedes donar regalos, ropa, juguetes, lo que tú quieras. Sabes que vamos a estar recogiendo esto en nuestras reuniones presenciales de octubre, que vamos a tener en el Hotel Buenavista, en el Salón Orquídea. Así que si tú vives en la ciudad de Bucaramanga y quieres ser partícipe de esto, de una u otra forma, acércate los domingos presenciales a las 10 de la mañana al Salón Orquídea del Hotel Buenavista. Ahora sí, quiero motivarte a que podamos adorar juntos al Señor, pero antes de adorarlo, ¿qué tal si ponemos este tiempo en las manos de Dios? Cierra tus ojos donde tú estás, dile: Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Te damos gracias, papá, porque tú has sido bueno con nosotros, papá. Aún sin merecerlo, tú nos has amado inmensamente, Dios. Y te damos gracias, Señor, porque semana tras semana podemos recibir de tu palabra y podemos ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor. Recibe, Señor, nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Señor, y queremos abrir nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, iglesia, te motivo a que adoremos juntos al Señor. En tu presencia estamos libres.
Hola Iglesia Centro Bíblico Internacional Bucaramanga, me complace saludarte y me gusta estar compartiendo este tiempo contigo, este tiempo con cada uno de ustedes a través de estos medios digitales. Siempre es para mí un honor poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios y estamos en octubre, el mes de la palabra de Dios, el mes de la Biblia. Y para introducir este mensaje, esta reflexión que traigo para ti el día de hoy, quisiera que pienses en lo siguiente. Quisiera que pienses cuál fue el primer versículo bíblico que te aprendiste. ¿Puedes recordarlo? ¿Cuál fue ese primer versículo bíblico? Ese versículo que fue el primerito que te aprendiste o el primero que recuerdas haber escuchado. Te voy a decir el mío. El versículo que yo escuché por primera vez o que yo recuerdo y que me lo aprendí, no simplemente que lo escuché, sino que me lo aprendí, es el Salmo 119, 105 y dice de la siguiente forma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hoy te lo quiero traer también en la versión Dios habla hoy, que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Y no te estoy diciendo esto de que este fue el primer versículo que me aprendí porque quise acomodarlo todo para que encajara con el mes de octubre, que es la palabra de Dios, el mes de la palabra, el mes de la Biblia, sino porque realmente este fue el primer versículo que me aprendí. Recuerdo que me lo aprendí en la escuela dominical, en la iglesia. Un día ahí estábamos y nos pusimos a aprendernos versículos y recuerdo que este fue el primer versículo que me aprendí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Salmo 119, 105. Entonces, piensa cuál fue el primer versículo que te aprendiste. Y si puedes escribirlo ahí en el chat de este video de YouTube, hazlo ahí, escribe cuál fue el primer versículo que te aprendiste, escribe la cita y todo eso. Y bueno, vamos a hacer algo. Vamos a empezar ahora sí con el mensaje. Esto simplemente era una dinámica que quería que hiciéramos para que nos fuéramos adentrando en este mes, el mes de la palabra de Dios. Entonces vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios que sea hablándonos en el día de hoy, que sea hablándonos a través de esta palabra, que nos hable de una forma especial. Cierra tus ojos y dile a Dios: Señor, gracias por este día, gracias Señor por las alabanzas que ya escuchamos, Dios, gracias Señor ahora porque prestamos nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra, lo que tienes por decirnos, Señor. En el momento de las alabanzas te estamos expresando a ti nuestra alabanza y nuestra oración, pero en este momento, Señor, estamos atentos para escuchar lo que tú tienes para decirnos, Dios. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones y, Señor, que lo que aprendamos hoy se guarde en nuestro corazón y dé fruto, Señor. Siempre te voy a pedir esto, que lo que escuchemos, que lo que aprendamos, Señor, se guarde en nuestro corazón, pero no quede ahí guardado, sino que dé fruto, Señor, que se exteriorice en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mira, desde que tengo memoria, he visto a la iglesia, y la iglesia no es la Iglesia Centro Bíblico Internacional Bucaramanga, sino a la iglesia de Cristo, la iglesia con I mayúscula, el cuerpo de Cristo, pasar por diferentes etapas. He visto cómo la iglesia ha ido transformándose o ha ido cambiando dependiendo del momento cultural en el que se encuentra o el contexto histórico cultural en el que se encuentra. Y te voy a comentar algunas de estas etapas, no queriendo decir que esas etapas están mal ni nada de eso, sino que fueron etapas que vivimos y vamos a ver en qué etapa estamos en este momento. Y yo no sé si tú recuerdas, yo les puse unos nombres, pero quizás estos nombres no son así, o quizás soy la primera persona que está clasificando estos distintos moveres de la iglesia en etapas, no lo sé, pero yo lo he vivido así y te voy a hablar de mi experiencia personal. La primera etapa que yo siento que vivió la iglesia cuando yo empecé a tener conciencia y a poder analizar lo que estaba viendo a mi alrededor fue la etapa de las manifestaciones. En esta etapa se dio mucha importancia a las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Era muy común ver reuniones llenas del Espíritu Santo,
del fuego del Espíritu. Veíamos gente danzando por la mitad de la iglesia, gente saltando, gente que temblaba, gente que se caía, gente incapaz de controlar su cuerpo porque estaban experimentando una manifestación del poder del Espíritu. Entonces, en esta etapa era muy importante la experiencia que se vivía en cada uno de los sentidos. Era muy importante lo que sentías para poder decir: Dios está aquí. Recuerdo que en esa época, si en la reunión no se caía alguien, si en la reunión no te temblaba la mano, si en la reunión no había gente que, mejor dicho, estuviera moviéndose de forma incontrolada, podíamos decir: en este culto no hubo tanto poder, en esta reunión Dios no se movió tanto como en otras reuniones. Entonces, esta fue una etapa que vivió la iglesia, la etapa de las manifestaciones. También después se empezó a vivir una etapa que yo llamé la etapa profética. En esta etapa fue crucial la profecía dentro de la iglesia. Era muy común tener campañas en las cuales se invitaba a un profeta que estuviera en la iglesia y que estuviera constantemente profetizando al pueblo. Recuerdo que la gente hacía fila para que el profeta que estaba invitado le diera profecía. También recuerdo que en esta etapa, si no había un profeta en tu iglesia, lo más común era que tu iglesia hiciera unas reuniones en las cuales traían profetas de otros lados para que estos profetas profetizaran. Se le daba mucha importancia a la palabra fresca que el profeta tenía para dar. La gente hacía fila para que se les profetizara y bueno, esta fue una etapa llena de muchas profecías. Recuerdo escuchar como a muchos de mis amigos se les profetizó grandes ministerios, se les profetizó que iban a viajar, que iban a salir, que iban a ser grandes evangelistas, grandes pastores, grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una etapa que vivió la iglesia en la cual se le dio mucha importancia a la profecía y era muy importante para nosotros eso, la palabra fresca de parte de Dios. No sé por qué decíamos la palabra fresca de parte de Dios, como esa palabra profética que traía como si fuera de pronto algo nuevo, algo diferente a lo que estaba en las escrituras. Entonces le decíamos la palabra fresca de Dios, porque las escrituras ya están escritas hace mucho tiempo, pero la profecía que traía el profeta era una palabra fresca, algo nuevo. Entonces vivimos esta etapa, la etapa de la profecía. Después pasamos por algo que, ojo, no me malinterpreten esta palabra, yo la considero la etapa del positivismo. En esta etapa los mensajes estaban llenos de frases o palabras como: te va a ir bien en todo lo que hagas, tu mejor momento ha llegado, hoy saldrás de este lugar con un milagro. Esta etapa para nosotros como iglesia era muy importante poder llegar a la iglesia y en la iglesia emocionarnos con respecto a lo que iba a ocurrir esa semana con nosotros. De pronto llegábamos a la iglesia desanimados y esperábamos recibir una palabra de ánimo, una palabra positiva en la iglesia que nos ayudara a aumentar nuestro ánimo, nuestras emociones, nuestros sentimientos y poder enfrentarnos esa semana a lo que nos traía el día a día. La gente iba a la iglesia con una expectativa de recibir una palabra que les diera ánimo para la semana que se avecinaba. Entonces esta fue la etapa del positivismo. Era muy común escuchar este tipo de mensajes que nos emocionaban y que nos hacían brincar y que nos decían: todo te va a ir bien, todo te va a salir bien, las cosas buenas van a pasar, y un montón de cosas así que nos emocionaban. Después esa etapa ya empezó a pasar y yo siento que ahora estamos en la etapa del intelecto, y esta etapa yo la relaciono un poco más con los jóvenes. La etapa del intelecto he visto que ocurre más que todo en los jóvenes, y los jóvenes están yendo a la iglesia buscando ser retados en su intelecto. No se conforman con mensajes sencillos como Dios es amor, ama a tu prójimo, sino que quieren recibir algo más, algo que realmente
les rete en su conciencia, en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque los jóvenes ahora están creciendo con demasiada información. Hay mucha información a la que tienen a la mano y están leyendo mucho, se están documentando mucho. Es muy fácil encontrar muchos videos acerca de muchas cosas en internet. Entonces digamos que los jóvenes ya no están comiendo entero, lo cual está bien. Pero entonces están buscando de pronto en la iglesia ser retados de forma intelectual, más que ser retados espiritualmente. Están buscando ser retados de forma intelectual. Entonces he visto, no estoy diciendo que ocurra en nuestra iglesia Centro Bíblico, pero he visto predicaciones que por retar intelectualmente a estas personas que tienen demasiado conocimiento, entonces hacen mensajes que de pronto son muy densos, muy complejos, mensajes que son más bien difíciles de comprender, que no están hechos para todo el mundo. Y esta es una de las etapas que yo siento que son de las más recientes. Ahora, ¿por qué te menciono cada una de estas etapas? Y es porque yo siento lo siguiente. Siento que por mucho tiempo se dio mucha importancia a las sensaciones, se dio mucha importancia a la experiencia que podía vivir. Te lo dije, en la etapa de las manifestaciones, en la etapa de la profecía, se daba mucha importancia a lo que yo puedo sentir para decir Dios estuvo aquí, este servicio fue muy bueno. O si no había palabra profética de un profeta que llegara y te dijera, mira, ¿sabes qué? En 3 años te ves viajando por todo el mundo. Entonces sentíamos que no habíamos recibido una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Y en estos momentos, en la etapa del intelecto y todo esto, yo siento que de pronto se está mirando a la Biblia como un libro diferente a cómo se debería ver la Biblia. Mira, la Biblia no es un libro de física cuántica, la Biblia no es un libro de matemáticas avanzadas del cual tú puedes leer y puedes de pronto sacar muchísimo conocimiento. Aunque en la Biblia sí hay muchísimo conocimiento, no la debemos abordar de esta manera. Y entonces te cuento todo esto para empezar a decirte, mira, sabes que la Biblia es mucho más que un libro para estudiar sencillamente como si fuera un libro académico. Y si en el pasado se le daba más importancia a las manifestaciones, se le daba más importancia a la palabra profética que alguien más tenía que decir, mira, yo creo que ha llegado el tiempo para tomar la Biblia, darle la importancia a la Biblia que ella se merece y empezar a verla como el libro que realmente es. Y para eso quiero leer un versículo que está en Juan capítulo 1, versículo 10, y dice así: aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que le aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Mira, cuando yo veo este versículo y de este versículo saqué 5 puntos, los cuales vamos a estar leyendo, a estar aprendiendo, yo entiendo que la Biblia, la palabra de Dios, es mucho más que un libro del cual puedo sacar enseñanzas, y que cuando Dios nos pide que tengamos la palabra de Dios como centro de nuestras vidas y de lo que hacemos en la iglesia, no nos lo pide por un mero capricho o diciendo, mira, sabes que no necesitas la palabra de Dios porque con las manifestaciones va a ser suficiente, o con la palabra profética de alguien más va a ser suficiente. Cuando Dios nos dice, mira, sabes que octubre va a ser el mes de la Biblia y van a enfocarse en la palabra de Dios en octubre, es porque a través de la palabra de Dios es que nosotros podemos conocer a la persona de Cristo, y la persona de Cristo es quien nos revela al Padre, y a través del conocimiento de la persona de Cristo, que es la palabra, podemos llegar al Padre y ser llamados hijos de Dios. Entonces, te voy a dar estos 5 puntos. El primer punto que yo saco de este versículo, que si quieres lo volvemos a leer, dice: aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció.
la palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Evidentemente, cuando se habla de la palabra en este versículo, estamos hablando de Cristo. Cristo es la palabra. Ese es el primer punto de esta enseñanza que quiero que te lleves. Cristo es la palabra. El segundo punto que quiero que atesores en tu corazón es que para conocer a Cristo debemos dedicar tiempo a la lectura de la palabra. Mira, esto era lo que yo te estaba diciendo ahorita. La Biblia, aunque sí es un libro en el que vamos a encontrar sabiduría, vamos a encontrar enseñanzas morales y vamos a encontrar hechos históricos, no es un libro que debemos abordarlo como un simple libro de proverbios o un simple libro de valores o de, digamos, ¿cómo decirlo? Un manual de moralidad que nosotros debemos leer para ser mejores personas o simplemente un libro histórico. La Biblia no es esto en sí. Sí tiene todas estas cosas, pero no es esto. Mira, la Biblia nos presenta a la persona de Cristo. Esta es la finalidad de la Biblia, que tú puedas al leerla conocer cada vez más y más a la persona de Cristo. Entonces debemos leerla entendiendo que cuando la estamos leyendo nos estamos relacionando con Cristo. Quizás tú no vas a escuchar nunca en tu vida la voz audible de Dios, pero cuando lees la palabra de Dios, cuando lees la Biblia, ahí estás leyendo todo lo que Cristo quiere que tú sepas acerca de Él. Y Cristo se te revela a través de la lectura de la palabra, y es donde tú lo puedes conocer. Así como de pronto te vas a un café y te sientas con alguien y pasas tiempo con esa persona, hablando con esa persona para conocerla más. De la misma forma, al momento de leer la palabra, tienes que entender que al leerla es como si estuvieras sentado con Cristo a tu lado, y que leer la palabra es empezar a conocerlo un poco más. Tómate un café, coge tu Biblia, empieza a leerla y encuéntrate con Cristo. Conoce a Cristo, porque a Cristo lo conoces a través de la lectura de la palabra. El tercer punto que quiero que te quedes de esta enseñanza es que debemos aceptar lo que dice la palabra acerca de lo que pasó, acerca de quiénes somos nosotros y de lo que va a pasar. Es importante esto. Mira, el versículo que te estaba leyendo de Juan 1:10 dice en la segunda parte, dice: la palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que le aceptaron, dice, pero aquellos que le aceptaron, tienes que aceptar que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Mira, la palabra de Dios no solamente nos revela quién es Cristo, sino que a través de conocer la palabra de Dios, nosotros también entendemos cuál es nuestra posición y nuestra identidad en Cristo. Cuál es nuestra posición y nuestra identidad en Él. Cómo nos relacionamos nosotros con el Padre. Y al entender tú cómo te relacionas con el Padre, estás entendiendo tu identidad de hijo. Entonces, conocer la palabra de Dios te va a hablar también acerca de quién eres tú. Te habla del pasado, de lo que ya ocurrió, de lo que Cristo ya hizo. Te habla de ti, pero también te habla de lo que va a venir. En la palabra de Dios hay profecías de cosas que aún no han ocurrido, pero que nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad de que van a ocurrir. Mira, dice la palabra en Isaías 40, versículo del 7 al 8, en la versión traducción lenguaje actual. Grita que la hierba se seca y la flor se marchita, cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo que está escrito en la Biblia debes aceptar que es verdad, que fue verdad y que seguirá siendo verdad. Esto es lo importante de la lectura de la palabra. Cuando nos acerquemos a ella, tenemos que acercarnos aceptando que lo que en ella está escrito es verdad. Juan 1:10, que es el versículo base del cual estoy sacando esta enseñanza, dice así después: pero su pueblo no la aceptó, pero aquellos que le aceptaron, y después dice, y creyeron en ella. Entonces el cuarto punto es: debemos creer
lo que dice la palabra, no solamente aceptarlo, debemos creer lo que dice la palabra. Ahora, creer lo que dice la palabra de Dios no es algo que se gesta únicamente en tu mente y se queda allí. Cuando tú crees la palabra de Dios, tú aceptas la palabra de Dios, la empiezas a creer, esa creencia de la palabra de Dios eventualmente se va a exteriorizar en tu vida. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24 dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Entonces la Biblia es no solamente debemos aceptarla y creerla, sino que eventualmente eso se va a exteriorizar en nuestra vida cuando empecemos a obedecer lo que dice la palabra de Dios, cuando empecemos a poner en práctica lo que dice la Biblia. Vamos a empezar a evidenciar a través de nuestras acciones que estamos creyendo en la Biblia, que somos creyentes. Por eso es que decimos, mira, ¿sabes qué? Ahí va un nuevo creyente. Esa persona es creyente porque no solamente cree en lo que dice la palabra de Dios, sino que se exterioriza. Por eso es que un creyente se puede identificar fácilmente. ¿Por qué? Porque su forma de actuar es conforme a lo que dice la Biblia, es conforme a lo que Cristo quiere para esa persona. Quinto punto, conocer a Cristo a través de la palabra nos conduce eventualmente al Padre, y el Padre es quien nos hace sus hijos. Te vuelvo a leer ya la última parte de este versículo de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice: pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Es decir, cuando tú abordas la palabra, tienes que entender que la palabra de Dios te presenta a la persona de Cristo. Para conocer más a Cristo, debes cada vez leer más y más la palabra de Dios. Debemos aceptar lo que dice la palabra de Dios, debemos creer, y al creer exteriorizar lo que nos está enseñando la palabra de Dios, y eventualmente Cristo nos terminará presentando al Padre, y es a través del conocer al Padre que nosotros empezamos a tener la identidad de hijos de Dios. La Biblia dice en Juan 14:6, Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Entonces Cristo se presenta a nosotros como la palabra, también se presenta como el único camino para poder llegar al Padre. Y es esa la importancia que nosotros empecemos a ver la palabra de Dios como lo que realmente es. Que nosotros empecemos a ver la palabra de Dios como un encuentro con una persona, no con un libro, con un texto histórico, no con un texto sobre moralidad, no con un texto sobre proverbios o sabiduría que nos puede dejar algo bueno a nosotros, sino que cuando nosotros nos encontramos con la palabra de Dios, nos estamos encontrando con la persona de Cristo. Y Cristo es el único que nos puede conducir al Padre. Por eso la importancia de que entiendas que al leer la palabra de Dios, te estás encontrando con Él. Mira, ¿sabes qué? Cuando yo entendí esto, yo dejé de ver la Biblia como la estaba viendo, porque a veces el ver la Biblia como un texto histórico, como un texto de moralidad, del cual de pronto puedes llegar a decir, mira, pero es que sabes que yo ya me leí estos versículos, ¿qué más puedo aprender yo de esto si ya yo me los he leído? Pero es que cada vez que tú tienes una conversación con alguien, puedes aprender algo diferente de esa persona. Si tú ves la Biblia como encontrar, en la lectura de la palabra, como encontrarte con Cristo y tener una conversación con Él, tú entenderás que en cada lectura, cada momento que te sientes y que la abordes de esta manera, Cristo te puede presentar algo diferente de Él, te puede revelar algo diferente de Él. Entonces, entendamos que Cristo es la palabra, que solamente podremos conocer más a Cristo cuando empecemos a practicar más la lectura de la palabra, entendiendo que debemos abordarla como si no como un texto histórico o como un texto cualquiera, sino como un encuentro con una persona. Debemos aceptar lo que dice la palabra, creer lo que dice la palabra, y eso se va a exteriorizar, y eventualmente el relacionarnos con Cristo de esta forma nos va a revelar nuestra identidad a nosotros como hijos del Padre. Recuerda que Cristo es el único
que nos puede presentar al Padre. Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento y vamos a orar a Dios. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que nos has enseñado, Dios. Gracias, Dios, porque nos has hablado acerca de ti, Señor. Nos has hablado acerca de cómo acercarnos a ti, Señor. Nos has hablado acerca de cómo leer tu palabra, Señor. Perdónanos si en algún momento le agarramos fastidio, Señor, a la Biblia, Señor. Si en algún momento pensamos que la lectura de la Biblia era algo aburridor, Padre Celestial. Te pedimos que nos perdones, Señor, también por todas aquellas veces en las que pudiendo sentarnos y tener un tiempo contigo, Señor, un tiempo de meditación en la palabra, de lectura de la palabra y de conocerte un poco más a través de la lectura de la palabra, Señor. No hicimos eso por pereza, por flojera o por sencillamente muchas otras ocupaciones, Dios. Ayúdanos, Señor, a establecer esta relación contigo, Señor, a entender que la lectura de la palabra, que cuando leamos la Biblia, Señor, nos estamos encontrando contigo y no simplemente con un libro de texto, Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes, Señor, también a entender que cuando leamos la Biblia, Señor, nuestra vida debe ser transformada, Señor, y que nuestras acciones deben evidenciar que nosotros estamos pasando tiempo contigo, Dios. Habla, Señor, en cada ocasión a nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú quieres revelarte a nosotros, Señor. Te pedimos también la ayuda del Espíritu Santo, Señor, para que cada vez que leamos tu palabra, Señor, podamos entender qué es lo que tú tienes para decirnos, Padre Celestial, porque sabemos que podemos leer un mismo versículo muchas veces, Señor, pero en cada ocasión tú nos puedes enseñar algo completamente diferente, Señor, y por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, Padre Celestial. Te damos gracias, Cristo Jesús, por esto que nos has enseñado, Dios. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en esta semana a tener una práctica habitual de lectura de la palabra, Señor. Entendiendo esto, entendiendo que cuando la leemos nos encontramos contigo, Dios. Te damos muchas gracias por este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Espero que tengas una muy buena semana y nos vemos el otro domingo en nuestra reunión presencial en el Hotel Buenavista, Salón Orquídea, a las 10 de la mañana. Dios te bendiga. Si deseas obtener más información acerca de nuestras actividades, escríbenos a través de nuestro número de WhatsApp 316-875-7837. Somos Centro Bíblico.